Ya con esta carta son 3 cartas que le han salido de copas. Esta es una persona que yo siento que en el fondo se fue, pero todavía tenía cierto sentimiento. Ya te lo dije desde el principio. Se está haciendo el fuerte, la fuerte, no quiere hablar ahorita. Quizás a lo mejor sí quiere hacer el intento de hacer una nueva vida. Se rompieron esos árboles, se rompieron esas ramas, vino una tempestad. Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro y espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Veamos cuáles son esas lecturas, esas energías que vienen para ti, para el día de hoy, mi querido Sagi. Pidámosle, pues, a nuestros guías que nos digan qué será lo que piensa, qué siente, qué va a hacer esta persona. Pero muy sobre todo, lo que tú vas a hacer. Porque lo importante es realmente tu paz interior, tu decisión final. Y vamos a ver cuál será la mejor decisión que puedas tomar. No es que estoy diciendo que tomes una decisión tal, sino vamos a ver lo que nos dicen las cartas. ¿Qué decisión piensas tomar? Solamente voy a traducir lo que las cartas me quieran decir para contarte. Vamos a cortar aquí en 3 partes y vamos a ver primero que nada entonces esa persona que está pensando de ti en este momento, qué siente por ti en este momento. Bueno, lo que piensa una persona cuando no está en una relación, ¿cierto? Que no hay relación, que se acabó, que se fue de la familia, que ahorita no hay nada, que no sabe qué estás haciendo, que quizás a lo mejor perdieron el contacto prácticamente un buen rato y esta persona sabe que tú estás haciendo tu vida probablemente, así no tengas una relación por ahora, y esa persona estará haciendo también su vida, dependiendo cómo haya quedado también la relación. Pero lo cierto es que esta persona está bastante clara que esta relación, esta familia, digamos, se rompió. Ya se nota aquí y ya me lo están diciendo de una buena vez que no es una relación del presente, no es una situación del presente o del futuro, sino que por ahora sencillamente es alguien del pasado. Le estoy leyendo a alguien que realmente quiere saber quizás qué va a pasar con ese pasado, cuál es la verdad sobre esta relación. Una persona que rompió la relación, la rompió definitivamente. Entonces, vamos a ver, es algo así como decir, mi conciencia me dice que yo rompí esa relación. Eso es lo que dice esta persona, ¿entiendes? Es lo único que tiene que decirte, o lo único que puede pensar ahorita de ti o por ti es esa relación que se terminó. Lo que pasa es que es una carta de copas, y esta carta de copas me habla de sentimientos, y muy quizás yo no podría adelantarme, pero yo siento como que esta persona tiene algo todavía por allí que no ha terminado de sellar. Algo que todavía allí no se ha sellado. Vamos a ver qué puede ser. A lo mejor me equivoco. Vamos a ver si esta tendencia que me están dando las cartas pueda ser la correcta. Vamos a ver contigo. Tú tienes una gran esperanza. Ahí se nota, mi querido Sagitario. En la verdad sobre esta relación, esta persona que se fue, esta persona que rompió la relación, tengo que darme cuenta o debo entender, así me lo dicen las cartas, que esa persona fue la que se fue. No fue que tú le dijiste vete, sino que o por alguna razón o motivo esta persona propició esa ruptura, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces aquí estoy notando que tú en el fondo tienes una esperanza. Tú tienes la esperanza ahorita, en este momento, tú en el ahora tienes una esperanza. Y esa persona en el ahora sabe que rompió la relación, se rompió. Voy a ver entonces si hay algún otro sentimiento más adelante. Vamos a ver, hasta ahora eso es lo que estoy viendo. ¿Qué piensa esa persona? Esa persona por ahora no piensa hablarte. Te lo tengo que decir con todas las letras posibles, ¿no? No piensa hablarte, mi querido Sagitario. Por ahora no lo estoy viendo. En su pensamiento no está la intención de venir a buscarte o de hablarte. No, por lo menos por ahora. Estoy notando que sí, que es el hierofante invertido.
no quiere conversar, no quiere hablar, no quiere decir. Tengo que entender que aquí pasaron muchas cosas, ¿no? Probablemente se propició aquí algo en la que esta persona tuvo que salir como quien dice, como corcho de limonada. Y entonces ahora resulta que está ofendida. Vamos a decir así, ahora es como decir la parte ofendida. Vamos a ver si será verdad que es la parte ofendida. Porque vuelvo y digo, voy diciendo lo que estoy viendo. ¿Tú cómo estás? ¿Qué piensas? Tú estás muy apegada a esta situación, mi querido Sagitario. No, señor Sagitario. Aquí se te voy a decir que vamos a ver qué hacemos. Porque aquí, a pesar de todo, si esa persona no quiere hablarte, no quiere buscarte, tú tienes ya que salir de esto y no apegarte a la relación. Ya ahí, por ahí, ya te tengo que echar un regañito. Porque no es posible que tú tienes la esperanza. Te salieron dos arcanos mayores. Que tú tengas la esperanza, pero estás ahí apegada o apegado a esa llamada o a esa esperanza de que vuelva esta persona. Son árboles que se rompieron, ¿sabes? Vino una tempestad, como decimos, vino una tempestad y se llevó eso por el medio. Sí te lo digo. Y déjame decirte que hay una persona mayor en tu vida, una persona mayor, puede ser un hombre, puede ser una mujer, que te está aconsejando fuertemente que ya dejes las cosas como están. Te estás apegando a la relación. Tú quieres que esa persona vuelva porque vuelva. Pero te lo digo, Sagitario, hay que ser, como digo, hay que poner los pies en la tierra, Sagi. Las cosas son como son. Hasta ahora, mira, lo que es su ahora, lo que esa persona tiene ahora para ti es eso, que se rompió esa relación. No hay nada que buscar aquí, se rompió. Y también te dice el pensamiento de esa persona es que no te pienso llamar por ahora. Pero sí que veo acá que hay una persona mayor que te va a dar un consejo o que te va a decir, mira, esto no es así, te va a hacer abrir los ojos. Porque estás en un momento determinado que sí que te lo digo. Pero vamos a ver en todo caso qué siente esta persona. ¿Qué siente esta persona por ti? ¿Qué es lo que siente que va a hacer? Porque una cosa es lo que piense y más adelante lo que sienta, ¿no? Vamos a ver entonces. Vamos a sacar aquí una carta. Esta persona realmente lo que quiere es como decir, quiero hacer realidad un sueño que tengo, dice esta persona. Quiero hacer realidad un sueño que tengo. No, estoy ilusionado con algo o ilusionada con algo y necesito realizar un sueño. Vamos a ver qué otra cosa, qué dices tú, qué sientes. Porque aquí lo que estoy notando, realmente que tú como que no has soltado todavía, mi querido Sagitario, palabra cierta, no has soltado. Bueno, mira, aquí ya estoy notando que tú sí tienes que soltar. Aquí estoy viendo que tú sientes que de verdad tú tienes que ir soltando. Definitivamente. Ya se está notando pues que muy a pesar de todo, de que tenías la esperanza, de que piensas que estás apegado todavía o apegada, ya veo que poco a poco te vas a ir desprendiendo. Hay alguien muy cerca de ti que te habla mucho y que te aconseja como si fuera tu mamá, tu papá, un hermano grande. Alguien, una familia, un amigo que te aconseja muchísimo, pero una persona de experiencia y que tienes que escucharle, porque esa persona te está diciendo grandes verdades, ¿sabes? Tú ahora le vas a dar el olvido a esa persona, tú no te preocupes. Ahora tú te empiezas a valorar, mi querido Sagitario. Estoy notando acá que con esta carta ahora le estás dando, como quien dice, te estás valorando tú primero que nada. Eso es lo importante y eso es lo que te va a decir esa persona mayor, que te valores. ¿Ah? Tú me pediste que no te buscara, ¿entiendes? Porque quizás a lo mejor eso fue lo que esa persona te dijo, que no le buscaras. Se rompió esto, no me busques, yo no te llamo, un montón de cosas. Y mira, eso es lo que tú entonces tendrás que hacer. No le busques, no le llames, no te apegues para nada a esa persona. Vamos a ver qué pasa más adelante. Mira esta persona ahora está, y fíjate, cosa contradictoria, ¿no? Cosa contradictoria en las cartas de esa persona. Yo lancé unas cartas aquí
y unas cartas de este lado. Y a esa persona ya con esta carta son 3 cartas que le han salido de copas. Esta es una persona que yo siento que en el fondo se fue, pero todavía tenía cierto sentimiento. Ya te lo dije desde el principio. Se está haciendo el fuerte, la fuerte, no quiere hablar ahorita. Quizás a lo mejor sí quiere hacer el intento de hacer una nueva vida. Se rompieron esos árboles, se rompieron esas ramas, vino una tempestad y rompió todo esto. Y esa persona siente que va a seguir adelante. Pero te digo algo, mira lo que está haciendo. Esta persona lo está analizando. Esta persona está analizando algo. No quiere ahorita nada, no quiere decir que esta persona tenga a alguien, y si la tuviera, como que si nada, porque esta persona ahorita, mira, después de un tiempo, ¿no? Porque esto no es que es ya mañana que lo va a hacer, poco a poco, porque esta es una lectura a corto, mediano, largo plazo. Poco a poco esta persona se está sintiendo que cada vez está pensándolo, al menos se está sentando a pensar en la situación, ¿sabes? Déjame decirte. Y te voy a decir algo. Esta persona está valorando ahora tus ausencias. Déjame decirte. Ya tú no le llamas como antes, y esa va a ser, como decir, la clave de todo esto. Como decir, esta va a ser la llave que va a abrir este candado. Que ya ahora tú no le llamas como antes con esta carta, ya no tienes ya tú tienes quizás otras prioridades. Ahora esta persona, como tú tienes otras prioridades, esta persona ahora no deja de pensarte. Tú te das cuenta cómo son las cosas de la vida, mi querido Sagitario, que en la medida en que tú sueltes, en la medida que tú te despegues, en esa medida esa persona empieza entonces ahora a echar para atrás. Tú le diste más que todo, o le vas a dar quizás olvido, porque esta persona no te valoró, y eso fue lo que pasó. No te valoró, se fue tranquilamente como si aquí no ha pasado nada, te dejó quizás toda la carga, a lo mejor hasta se desentiende de la manutención de los muchachos en caso tal de que así fuera, y ahora no sabes cómo se siente esa persona o cómo se va a sentir esa persona cuando empieces a darle lo que le corresponde, soltarle y darle ausencia. Está valorando tus ausencias ahora. Con esta carta está valorando tus ausencias. Ya tú no le llamas como antes, ya no siente que estás apegada o apegado como antes, y ahora sí que tú tienes tus prioridades. Y eso es algo que alguien, una persona mayor, va a estar como detrás de ti, persiguiéndote para decirte como los consejos que te tiene que dar. Es más, podría ser hasta tu ser interno que pueda estar allí, una persona que ya murió desde hace tiempo ya y que es la persona que te está cuidando. Quizás a lo mejor esa persona te está ayudando a que tú tomes otro rumbo. Ahora esta persona no va a poder dejar de pensarte. Mira tú estás aquí como decir, tú quieres algo nuevo, tú quieres como decir avanzar. Tú estás como decir fuego con fuego, mi querido Sagitario. Eres fuego con fuego. Y muy probablemente sí pueda venir a tu vida, inclusive también un Sagitario, por cierto, ¿no? Pareciera que pudiera venir a tu vida un Sagitario también. Déjame sacar aquí otros signos. Mira, un Acuario, un Escorpio o también un Piscis pueden estar aquí. Vamos entonces. Te decía pues que ahora viene algo para ti completamente diferente. Ya se te ve de otra manera. Yo no sé, pero te ves ahora completamente diferente, mi querido Sagitario. Empezaste con digamos, con cierto apego en tus pensamientos, pero poco a poco veo que te vas desprendiendo. Esto me está gustando y mucho. Esta persona te pidió que no le buscaras. Y ahora vamos a ver esta persona ahora pensando, analizando, buscando quizás a ver qué saca de todo esto. Ahora ve que realmente sí es cierto, tú le dejaste a un lado, está saliendo con amistades, te veo aquí. Esto es salir, divertirse, trabajar, hacer tus cosas tú solo, hacer tus prioridades, tener unas prioridades para ti, ir adelante, fuego con fuego, como digo, ¿no? Y sí, mira, aquí dice esta persona, y esta persona, déjame decirte,
Este es los oráculos de los chakras. Y tu chakra sacro dice que esta persona va a empezar a sentir culpas. Va a empezar a sentir que se está culpando. Y todo con esta carta. Parece mentira. Pero esta carta es la que está definiendo todo. Porque eso es lo que esa persona ahora va a estar haciendo. Mira, hay una gran decisión que viene para ustedes pronto. Una gran decisión. Pero es una decisión en la que esta persona va a tener que definitivamente o ponerse las pilas y de verdad saber respetarte como debe ser, o vas a tener que soltar completamente. Está valorando ahora tus ausencias, es cierto. Ya tú no le llamas como antes y ahora esta persona tiene quizás el deseo de ver qué es lo que está pasando. Le estás empezando como a sembrar esa semilla de la curiosidad y del deseo, que es lo que le está pasando a Sagitario conmigo. Ya tú tienes otras prioridades, ya se ve que estás haciendo otras cosas, ya se ve que dejaste quizás culpas en caso tal de que tú también tuvieses culpas acá. Ya esa persona no deja de pensar en la situación. No está dejando de pensar en ningún momento en la situación para contigo. Pero mira, es que todo se voltea. Parece que todo se voltea. Es así como que tú te vas a quedar impresionado, te vas a quedar impactado, te vas a quedar, como decir, con el ojo cuadrado. Te vas a quedar con el ojo cuadrado, ¿no? Al ver que realmente esta persona, como digo, empieza a reaccionar, cosa que tú estabas deseando desde hace muchísimo tiempo. Quizás a lo mejor tú todavía deseas eso. No lo vamos a negar. No nos vamos a caer a mentiras acá. Probablemente tú también lo deseas, pero no has dejado de ser tan obvio. Has dejado de ser tan obvia. Has puesto tus prioridades primero que nada. Eso no quiere decir que uno no quiera a nadie. Uno pone sus prioridades, pero uno también sabe cómo es la cosa, pues. No es dejarte a un lado, dejarte botado, dejarte tirado y las prioridades de uno nada más. Uno tiene sus prioridades, pero al compás de la persona, al compás de su pareja. Y eso es lo que tú ahora estarás haciendo. Entonces vamos a ver qué dice. Mira, hay un perdón aquí que tienes que darle a esta persona, muy probablemente. Y mira, también te dicen, escoge una nueva dirección. Para muchos de ustedes, lo ideal sería escoger una nueva dirección. Oye bien, ¿sabes? Eso te lo están diciendo los ángeles. Escoge una nueva dirección. Así que esta decisión ya es una decisión que es solamente tuya. Vas a ver, te vas a acordar de mí, Sagitario. Oye bien, esta persona está muy dura, muy indolente. Sí que te lo tengo que decir con toda la sinceridad. Una persona súper indolente. Ya yo terminé esa relación, ya me fui, se abre, como digo, se harta o se llena la boca diciendo que fue esa persona quien se fue. ¿Verdad que sí? Te dejó con todas las cargas, te dejó con todo, muy probablemente para hacer su vida feliz o para comer lombriz, como dicen. Ahora sí es verdad que tú le estás dando ese silencio y ese olvido porque no te valoró. Y ahora mira cómo esta persona, como todo se voltea, porque así es la vida, así es la ley de la vida. Porque si esta persona se va mal ida, si esta persona se va bien ida, como decir, mira, lo que pasa es que ya nosotros no sentimos más amor, yo me tengo que ir, ya nosotros no podemos estar juntos, ya de verdad esto se acabó, en buena onda. Uno dice, bueno, sí, tiene razón y tiene derecho a seguir su vida, a tener otra vida. ¿Por qué no? Fallamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo también tendré que hacer mi vida, aunque lo siga queriendo o la siga queriendo. Pero de la manera en que quizás se fue esta persona, que fue como un corte violento, porque fue la primera carta que salió, y tú quedaste enganchado y ahí pegado, tú tienes que soltarte definitivamente de todas. Ahora que te sueltas, ahora sí estás sabiendo esta persona cómo tú le estás queriendo. Eso sí que te lo digo, ya lo está analizando. Esta carta me impresiona porque no me imaginé que esta carta pudiera llegar. Y eso es lo que esta persona está haciendo en este momento. No busca, no llama, es porque va a estar
en esta situación. Y aquí va a haber una gran decisión del rey de espadas. Es la energía del rey de espadas que viene para ti. Y te dicen de todas maneras los ángeles que tomes otra dirección, que vayas hacia otra dirección. Quizás a lo mejor al fin de cuentas te interesa o te va a interesar alguna otra cosa. Ya tú lo vas a ver. Ya tú lo vas a ver. Tú ahorita te quieres morir, tú que ahorita quieres decir tantas cosas, tú ahorita dices esto no es tan fácil, esto y aquello, pero vas a ver al final lo que viene para ti. Y aquí dice, no pensó que tendría que volver. ¡Ja! Mira, pues, ¿te das cuenta? Mira lo que te dice aquí esta carta. No pensó que tendría que volver, así que espera como quien dice, tranquilo, no te preocupes, sigue adelante con tu vida. Aprovecha las oportunidades que tengas que aprovechar. Tú te mereces eso y mucho más. Esa persona inclusive se atrevió a decirte, no me busques o ya déjame en paz, no quiero que me llames, voy a irme, ya me voy, que no sé qué, lo que tú quieras. Bueno, entonces su palabra sus deseos serán cumplidos. Pero ahora después vamos a ver a cómo nos toca. Vamos a ver entonces ahora un pensamiento por aquí para ti. Y mira lo que dice. El amor es algo que da miedo por la inseguridad de no encontrar a la persona correcta. Y otro mensajito más para irnos ya. Tu cara me gusta, pero tu sinceridad y respeto me gustaría más. Oh, vaya. Bueno, pues, mi querido y adorado Sagitario, ahí te dejo con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Recuerda, ojos vemos, corazones no sabemos y no conocemos el mañana y ya tú vas a ver. Te quiero un montón. Un besito y nos estamos viendo. Los quiero un montón. Bye bye.